Una alianza a los dos, una alianza de amor, una alianza de fe y de esperanza. Una alianza, Señor, hoy queremos en ti empezar. Sean ustedes bienvenidos a su programa Alianza de Amor, caminando juntos hacia la santidad. Sus servidores Víctor y Esther Pérez les damos la más cordial bienvenida nuevamente a este programa donde estamos manejando temas acerca del matrimonio, acerca de la familia. Somos miembros de la comunidad Koinonia y pues aquí estamos para compartir esta serie de temas y esperamos primeramente en Dios que pues les ayuden, que les sirvan en su vida matrimonial para ser cada día mejores matrimonios, mejores esposos y mejores padres. Vamos a ponernos en la presencia de Dios, presentarle nuestras vidas, presentarle esta programación. Señor, te damos gracias porque en tu infinito amor nos permites una vez más estar aquí en estos medios de comunicación. Te pedimos, Señor, que nos des la gracia de tu Espíritu para que así podamos compartir lo que tú deseas, lo que tú sabes que es conveniente para tantos matrimonios, para tantas familias. Te damos gracias de antemano porque sabemos que escuchas nuestras oraciones y te pedimos también, Señor, por aquellos familias, matrimonios que se encuentran pasando por situaciones difíciles. Ayúdale, Señor, a restaurar sus vidas, pero sobre todo que puedan encontrarse contigo para que se den cuenta de que tú eres el amor, que tú eres misericordia y que todo es mucho mejor cuando tú estás presente en nuestra existencia. Gracias te damos porque sabemos que nos escuchas. Amén. Amén. Y bueno, hermanos, nuevamente pues estamos aquí para compartir estos temas tan interesantes que hemos estado revisando últimamente y pues a la vez queremos pedirles que se comuniquen con nosotros a los teléfonos aquí en cabina 608-3652 y para aquellos que nos siguen a través de internet pues la página es www.tjcatólico.com. Por allí pueden también pues expresarnos sus inquietudes, sus opiniones y también hacer alguna pregunta si es que algo no queda totalmente claro y pues también mandar saludos y queremos aprovechar este momento para mandar saludos. Sí, mandamos saludos a todas las personas que nos han dicho que acostumbran a escucharnos en nuestro programa. Realmente les damos gracias tanto a familiares como a conocidos como a miembros de la comunidad. De verdad, muchas gracias. Sabemos la importancia que tiene la familia, el matrimonio y por lo tanto, pues tratamos de hacer énfasis en las diferentes áreas que debe de cubrir la vida matrimonial y familiar. De antemano, pues muchas gracias por seguirnos acompañando. Y pues en el día de hoy vamos a continuar con la segunda parte del tema que iniciamos la semana pasada. Ya decía mi esposo hace un momento que son temas relativos a la vida familiar en cuanto a la formación y educación de nuestros hijos en las diversas áreas, en el área intelectual, emocional, de la inteligencia, de la sexualidad y pues no podía quedar atrás también el de los medios de comunicación. Hace una semana veíamos que pues la época que estamos viviendo es una época de tecnología muy avanzada y ya nuestros niños, nuestros hijos, nuestros adolescentes pues realmente tienen al alcance aparatos que nosotros en nuestro tiempo no tuvimos. Nosotros vimos el cambio de la televisión blanco y negro a la de color, pero ellos realmente tienen accesibilidad a una serie de aparatos que en determinado momento, si se comete abuso con ellos, no se pone el límite, pues pueden tener una influencia negativa. También veíamos que no solamente existe esa influencia negativa, también veíamos que, por ejemplo, en el caso de la televisión, puede haber también una influencia de tipo positivo y esto es haciendo un pequeño recordatorio. ¿Por qué? Porque la televisión nos ayuda en algunas áreas a aprender. Veíamos, por ejemplo, la del lenguaje. Nos enseñan cosas, objetos y palabras que a lo mejor el niño en determinado momento pues las afianza y les ayuda a mejorar su lenguaje. Y así veíamos aspectos positivos tanto como negativos. Hablamos también de que los comerciales están hechos precisamente para vender y si nosotros no enseñamos a nuestros hijos a ser críticos en cuanto a lo que
la televisión o los diversos medios, ya sea computadoras, tablets, teléfonos celulares, nos estén mostrando, pues lógicamente el niño, el joven no va a saber discernir entre lo que es bueno y es malo. Para eso estamos nosotros, es parte de nuestro papel como padres el estarles siempre acompañando. Veíamos también que a través de los medios de comunicación puede haber influencia de la pornografía hacia nuestros hijos, y veíamos que la pornografía es la violación en las técnicas audiovisuales del derecho a la privacidad del cuerpo humano, y veíamos que esto también es un negocio, y como negocio pues muchos lo explotan sabiendo que puede hacer caer en sus redes a cualquier ser humano, porque nadie podemos considerarnos exentos de ello. Y veíamos también este peligro y por lo tanto la importancia de que papá y mamá estén cercanos a sus hijos sabiendo qué es lo que están viendo en estos aparatos. También veíamos que en nuestros tiempos se estila mucho esto de la violencia, vista de muchas maneras, a través de la televisión, a través de escenas, por ejemplo, telenovelas, películas, videos, pero también en los juegos, los videojuegos, de los cuales vamos a hablar. Yo creo que el día de hoy vamos a enfatizarlo un poquito más. Y veíamos que ya estos juegos no son como antes, juegos inocentes, ¿no? En lo cual veíamos cosas con aquella sencillez. Hoy no, hoy vemos que hay muchas cosas que notamos que hay violencia en ellos. Por ejemplo, vemos los jueguitos en los cuales los niños se ponen a matar zombies o se ponen a perseguir a criaturas de tipo animal. Yo he visto que también hacía animalitos de diversos tipos y se ponen a matarlos, y los niños realmente no sienten nada, y veíamos eso como peligroso. ¿Por qué? Porque puede facilitar al niño o a la niña en cuanto a que ya no sienta nada ante esas escenas, y en determinado momento la influencia que puede tener en su psicología cuando ve uno de estos actos cometerse también en la vida real. Entonces, pues de ahí la importancia, ¿verdad?, de que estemos siempre al pendiente de qué están viendo o escuchando o leyendo nuestros hijos, todo lo que llega hacia ellos a través de sus órganos de los sentidos. Hablamos también de la radio, que aunque tal vez no sea el primer medio en nuestros días, sabemos que todavía tiene una influencia. ¿Por qué? Porque es la que nos proporciona, por ejemplo, la música, de la cual vamos también a hablar el día de hoy, y que también en determinado momento los acerca a otros ámbitos. Hay diferentes tipos de música. Algunos pues son músicas que tienen una letra sana, que hablan de la vida cotidiana de forma normal, pero hay unas letras también en las canciones, en la música, que no son adecuadas para nuestros hijos. Y pues el día de hoy vamos a continuar revisando algunos otros medios de comunicación que también pueden influir en su personalidad. Hoy vamos a empezar con la música. La música es un elemento fundamental en la vida de los adolescentes, ya que de acuerdo a diversos estudios encontramos los jóvenes, y principalmente en el sexo femenino, pues están expuestos a ella a través de los medios que ya hemos mencionado: la radio, los videoclips, las grabaciones en cintas o en discos, de un 30 a un 50% más del tiempo al que se exponen a la televisión. Entonces, de aquí vemos la importancia que tiene la música. Es una forma de una expresión donde pues nuestros jóvenes están más expuestos. ¿Por qué? Porque pues díganme ustedes a qué joven, a qué adolescente, a qué persona, si hablamos de forma general, no nos gusta la música. Yo que ha de ser rarísimo. Pienso que pues la mayor parte del tiempo sí la dedicamos de repente en nuestra vida diaria a estar escuchando pues música, ya sea en la radio, cuando estamos en la casa, en la misma televisión, a través de un videoclip. Sí tenemos el acceso por allí a la internet. Hoy vemos que hay dispositivos que incluso tienen mucho mayor capacidad, mayor memoria para guardar todo este material musical. A veces dentro de un simple aparatito pequeño pues encontramos cientos de álbums musicales según la preferencia de cada persona. Entonces vemos cómo la música es una manera, una forma en que pues tiene una influencia muy, muy grande en la vida del ser humano. De acuerdo a las investigaciones de Dominic, esto es en 1996, sobre las gratificaciones
y usos de los medios, la música nos va a ofrecer 5 categorías. Nos dice este investigador que primeramente pues una de ellas es como fuente de conocimiento. A través de la música pues nuestros hijos van a aprender muchas cosas. Sí, porque la música habla muchas veces de situaciones que han sucedido en la vida o que pueden suceder en la vida, y por lo tanto nuestros hijos al escucharlas pues van a saber a qué se están refiriendo o van a tener conocimiento de aquellas situaciones. Sí. Otra es la fuente es como una fuente de entretenimiento y estimulación del estado de ánimo. Cuando nosotros escuchamos música alegre, pues nos ponemos contentos. Uh-huh. Cuando escuchamos música que más bien nos da en un sentido depresión, pues nos podemos poner depresivos. La música romántica que nos va a poner melancólicos. O sea, sabemos perfectamente que dentro de la música hay diferentes categorías, diferentes expresiones musicales. De allí pues que vemos que incluso pues hay diferentes géneros de música, que el ranchero, que el rock, que la balada, que el pop, que no sé qué tanto. Entonces, música folclórica. Todo esto es una riqueza realmente que tenemos el ser humano en nuestra vida, pero que siempre tenemos que ser críticos y saber lo que estamos escuchando. ¿Para qué? Pues para que de esta manera la influencia que la música tenga en nuestras vidas sea realmente positiva. Entonces, decíamos, como fuente de entretenimiento y estimulación del estado de ánimo. Otra es como elemento para establecer relaciones sociales. A través de la música, cuando tenemos gusto por determinado género de música, pues como que eso nos permite llevar a cabo relaciones con otras personas que tienen el mismo gusto. Siempre de esta manera pues vamos nosotros viendo que la música va a tener una influencia muy fuerte. Continuamos enseguida, nos vemos una pausa. Una alianza, Señor, hoy queremos en ti empezar y ya nunca terminar. Es la respuesta de un corazón que has formado tú, que has unido tú. Regresamos, estamos nuevamente en su programa Alianza de Amor, caminando juntos hacia la santidad. Sus servidores Víctor y Esther Pérez, pues estamos aquí compartiendo esta temática tan interesante acerca de los medios de comunicación y la formación en nuestros hijos. Y estamos hablando acerca de la música. ¿Qué tan importante, qué tan fuerte es la influencia de la música? Nosotros que pues tenemos, gracias a Dios, ya algún tiempo caminando en grupo de la iglesia, pues nos damos cuenta de cómo la música es un medio también de atraer a los jóvenes, a los adolescentes. Uh-huh. Aquí, por ejemplo, pues tenemos que se van conformando ministerios o coros de música donde pues los muchachos empiezan a aprender a tocar la guitarra, que el teclado, que la batería, diferentes instrumentos, y vemos cómo los atrae la música. Sí. Es una forma, una influencia muy fuerte de atraer a los jóvenes. Yo creo que también esto lo podemos ver nosotros con nuestros hijos en casa, donde pues vemos que a ellos les gusta determinado género de música, determinado tipo de música, determinados instrumentos, se identifican con algunos grupos, algunos conjuntos, pero pues otra verdad de lo que la investigación de Dominic nos dice en cuanto a gratificaciones y usos de los medios, de lo que la música nos ofrece, es que también puede llegar a servir como un instrumento de aislamiento. Sí. A veces ¿cómo se podría decir? Nos enajenamos con determinado música o con determinada tipo o género de música, que a veces fuera de eso ya no hay nada más en la vida del adolescente, en la vida del joven, y en vez de propiciar pues que esto sea positivo, resulta negativo porque lo aísla, lo hace pues ahora sí que separarse del resto de la familia, del resto del grupo de amigos, para estar solamente escuchando música.
sí es bueno, ¿verdad? Porque yo creo que de alguna manera pues llegamos a apreciar un poquito más la música que nos gusta cuando optamos o preferimos separarnos un poquito, quizás a nuestro cuarto, a algún lugar aislado para escuchar la música que nos gusta. Pero debemos de tener mucho cuidado de que esto no nos vaya aislando, no nos vaya separando del resto de las personas. Entonces ahí vamos viendo pues una manera en que debemos de tener cuidado con la cuestión de la música en nuestros hijos. El quinto sería como un factor para la formación de la identidad personal y grupal. Aquí vemos cómo con la música, a través de ella, nuestros hijos tienden a formar grupos, tienden a empezarse a identificar de una manera muy personal por el tipo de música que les gusta. Sí, se tienden a formar grupos, ¿no? Y amistades en las cuales nosotros tenemos en común el gusto por determinado tipo de música. Donald Roberts, en su libro It's Not Only Rock and Roll, no solamente es rock and roll, afirma que los medios conforman roles cruciales en la cultura de hoy, precisamente porque lo hacen de una manera incidental. Es decir, los jóvenes al ver un video de su cantante favorita son influidos por su concepto de belleza, o sea, el concepto que aquel artista tiene, ¿verdad? En cuanto a referencia de belleza, por ejemplo, la ropa, la manera de arreglarse, la constitución de su cuerpo, los gestos que hace el artista, etcétera. Pero lo aprenden porque esta información fluye paralelamente y no de forma directa. O sea, cuando un joven está observando, o un adolescente está observando una escena, un videoclip, un video con un tema musical que le agrade, no solamente está escuchando la música, sino que también está viendo al artista, cómo se mueve, cómo actúa, cómo se viste, todos estos detalles que van paralelos en sí a la canción. Esto se debe a que las personas nos exponemos al entretenimiento sin juicios críticos o sin conciencia activa, y por lo mismo ponemos menos barreras de las que establecemos cuando sabemos de antemano que el emisor nos quiere educar o persuadir de algo. Sí, esto para explicarlo mejor, ¿no? Muchas veces, por ejemplo, cuando vemos una propaganda de un partido político y aquel partido político no es afín a lo que nosotros pensamos, pues lo primero que hacemos es que antes de escuchar lo que nos van a decir, tal vez ya estemos pensando que no nos van a convencer. En el caso de la música no es así. Si alguna música yo la escuché y no la vi ligada a ningún videoclip o ningún video, pues lógicamente cuando la escucho y la veo también a través de una peliculita, pues lógicamente me llama la atención y ahí no pongo yo como ser humano ninguna barrera y paralelamente me estoy fijando en otros detalles. Este es un contrato cultural ya generalizado y estudiado por los investigadores Blosser y Roberts. O sea, muchos investigadores han visto que si presentan en videoclip una canción, pues lógicamente va a tener mayor influencia sobre el ser humano. Por esta razón es recomendable que ayudemos a nuestros hijos a desarrollar lo siguiente, queridos hermanos y hermanas. Un gusto por los diversos géneros musicales. Una manera muy atractiva de fomentar esto es asistiendo a conciertos musicales en vivo y estimulando el aprendizaje del sentido musical a través de un instrumento como la guitarra, el piano, etcétera. Si nosotros queremos que nuestros hijos se vuelvan críticos, que sepan escoger, pues también nosotros como formadores debemos enseñarles que hay diferentes géneros de música. Y si nosotros queremos, y forma parte de la cultura general de aquel joven, queremos enseñarles algo bonito, algo bueno, pues nosotros vamos a saber escoger, cuando tenemos la oportunidad de escogerles los espectáculos e invitarlos a que acudan junto con nosotros. Cuando, como veíamos, era todavía esa edad de que nuestro hijo o nuestra hija esté en formación. Entonces, hay que fomentarles un gusto por los diversos géneros musicales. Hemos visto grandes músicos, por ejemplo, niños, niñas que son prodigios. Y yo me imagino a los papás dedicados a ponerlos a una edad temprana, a lo mejor a conocer aquel instrumento, a estudiarlo, aún sin saber si su hijo o su hija tenían las cualidades o las aptitudes para tocarlo, y sin embargo a través de seguir enfatizando aquella formación, ¿a qué llegaron?
a que sus hijos pues logren estándares musicales muy altos. Incluso he visto chicos, chicas muy de edad muy temprana presentándose en grandes auditorios ya a nivel mundial, porque son pues grandes luminarias en cuanto a la música. ¿Por qué? Porque yo creo que alguien les enseñó desde chicos la importancia de los géneros musicales, de los instrumentos, de todo esto, y se los presentó de una forma atractiva que el niño o la niña lo aprendieron. Todo esto es bueno porque pues de alguna manera forma parte de nuestra cultura, y la música es algo innato a la cultura del ser humano. De ahí que vemos que pues los diferentes pueblos, las diferentes sociedades tienen sus propias formas de expresarse en cuanto a la música, y todo esto es bueno porque de alguna manera pues vamos conservando las tradiciones musicales que existían anteriormente, lo que es folclore típico del pueblo, de la sociedad, de aquella cultura muy específicamente. Entonces, de esta manera se va conservando todo eso y se sigue transmitiendo a las nuevas generaciones. Vemos como, pues en cuestión de música, incluso van surgiendo nuevos estilos, nuevos géneros musicales, que también esto es muy bueno porque sigue enriqueciendo. Y de repente, pues como que cuando surgen cosas nuevas, como que a las personas ya de determinadas edades o con determinados gustos no nos llama mucho la atención, pero pues siempre es bueno estar abiertos. También otra de las cuestiones en las que tenemos que estar ayudando a nuestros hijos es a desarrollar una capacidad de análisis de los sonidos y de las letras. Esto en cuanto a la música hablando. Los sonidos y las letras de la música popular expresan principalmente temas correspondientes a relaciones de amor en el 73% de los casos, y de acuerdo a un análisis de los hits de Billboard de 1980 a 1990, pues vemos esta tendencia. También los mensajes son muy variados y en algunos casos evocan acciones violentas, sexuales, suicidas, etcétera. Entonces, si nos damos cuenta, pues vamos a encontrar de todo en lo que son las letras de la música que nuestros hijos estén escuchando. Por ello es conveniente aprender a escuchar las letras con nuestros hijos y entender sus mensajes, para que ellos mismos vayan elaborando una capacidad de discernimiento entre lo positivo y lo negativo. Y esto es cierto. Incluso por allí hubo algún tiempo, yo pienso que es algo que no se ha terminado todavía, de repente incluso no solamente en la letra directamente encontramos mensajes, sino que también hubo por allí una forma de esconder mensajes en la misma música, en la misma letra, que escuchada a mayor revolución aquella música o de una manera diferente se escuchaban mensajes que no eran muy buenos. O el cerebro interpretaba, ¿verdad? Como por debajo. Y a eso se le llama mensajes subliminales, que están por debajo de nuestra capacidad consciente de darnos cuenta que existen. Y esto puede ser de repente algo muy fuerte, muy tremendo, que influye de alguna manera, pues generalmente negativa en nuestros hijos. De repente como que vemos que ciertos tipos de música los hacen actuar a los adolescentes, a los jóvenes de una manera diferente, y ahí es donde tendríamos que estar nosotros como papás al pendiente siempre. Entonces, pues si nos damos cuenta, la cuestión de la música es algo muy, muy importante en nuestras vidas, pero también que tenemos que estar cuidando en cuanto al desarrollo, la formación de nuestros hijos. Debemos de tener un cuidado en cuanto a la capacidad auditiva. Esto es, escuchar la música a altos decibeles puede equivaler a problemas auditivos que se van a encontrar en las personas que están trabajando, pues de repente entre turbinas y máquinas. Pero regresamos con ustedes enseguida y continuamos con esta parte del programa. Alianza, Señor, hoy queremos en ti empezar y ya nunca terminar. Es la respuesta de un corazón que has formado tú, que has unido tú. Es vida nueva.
Regresamos, estamos nuevamente en este su programa Alianza de Amor, caminando juntos hacia la santidad. Y le damos gracias a nuestra hermanita Mayita Monchis Guzmán, que nos manda saludos y nos dice que pues está escuchando el programa a través de internet. Gracias, Mayita, por tu atención, y esperemos que pues te guste lo que estamos compartiendo. Entonces hablábamos de tener cuidado en cuanto a la música, en la capacidad auditiva. Cuando la música se escucha a niveles muy elevados, pues vamos a ver que van a traer problemas. Hoy en día vemos que se ha estado utilizando mucho el uso de los audífonos entre los mismos jóvenes. ¿Por qué? Pues porque de alguna manera pues ellos quieren escuchar su propia música, y para que los demás quizás no escuchen o no molestar o tener esa privacidad, pues se colocan los audífonos. Y esto, si no tienen cuidado los muchachos en el volumen, pues pueden llegar a afectar sus oídos. Y esto lo vemos, ¿verdad?, muy frecuentemente cuando personas que trabajan entre turbinas o en máquinas muy ruidosas y que están expuestos durante muchas horas de jornada de trabajo a estos altos decibeles, pues se va afectando la audición. Entonces, la exposición prolongada a niveles de sonido que oscilan entre los 40 a 140 decibeles viene a provocar una muerte gradual de las células auditivas, y van eliminando entonces la capacidad de escuchar algunas frecuencias. Sí, yo creo que ya nosotros vamos a notar que es peligroso aquello que está oyendo nuestro hijo en cuanto a volumen, cuando a pesar de traer audífonos, nosotros detectemos lo que está escuchando. Y muchas veces lo pasa, que sale el sonido a través del audífono. Entonces ahí quiere decir que el joven, la jovencita puede estarse exponiendo a niveles muy altos de ruido y por lo tanto dañando progresivamente su audición, como decías hace un momento, ¿verdad? Entonces también de esto debemos estar al pendiente nosotros como padres. Ya veías, y yo quería comentar, ¿verdad? A mí me hizo recordar, por ejemplo, lo que leías de que muchas veces las canciones llevan alto contenido violento, sexual y suicida. Yo recuerdo en mi juventud haber escuchado muchas noticias de jóvenes que se llegaron a suicidar y cuyos papás luego declaraban que al joven o a la jovencita le gustaba escuchar un tipo de música que le llaman el rock pesado. No quiero yo satanizar ese tipo de música porque no la conozco en primer lugar, ¿verdad? Yo nunca la escuché. Pero sí decían que este tipo de rock, este tipo de música iba cargada de alto contenido suicida, violento y sexual. Entonces propicia que nuestros jóvenes en determinado momento tomen decisiones equivocadas como el suicidio. O tantos asesinos, a veces algunos asesinos que luego después también se identificaba cuando ya se platica con los familiares que tenían cierta tendencia a escuchar cierto tipo de música. Entonces vemos ahí la importancia de siempre estar al pendiente y al cuidado de nuestros hijos en cuanto también a los medios de comunicación. Otra de las cosas que son recomendables es buscar un consumo consciente de la música. Las orientaciones que los padres de familia podemos dar a nuestros hijos sobre la música que escuchan pueden ser muy efectivas si evitamos las condenas exageradas o mal informadas. Yo creo que esto es importante, ¿no? Nosotros debemos llevar al niño, a la niña, al joven, al adolescente, a que sea consciente de que lo que está escuchando en muchas ocasiones no tiene ni caso, porque no edifica a la persona, no la hace crecer, más bien la puede perjudicar, ya sea en el estado de ánimo, en su personalidad y en otras áreas de la vida. Pero decírselo como es, sin exageraciones, sino con naturalidad. Ya hemos hablado en otras ocasiones, ¿verdad?, de que a nuestros hijos debemos hablarles con naturalidad de las cosas, y muchas veces desde pequeñitos ya nos entienden. Nosotros pensamos a lo mejor que pudieran no comprendernos, pero sí nos entienden. Es importante respetar los gustos de nuestros hijos y a partir de ellos hablar y discutir sobre el tema, analizando los valores que se involucran y negociar los límites más adecuados para cada edad. Creo que esa es una función, ¿verdad?, muy bella de los padres, siempre estar viendo qué es lo que le gusta a nuestros hijos. A mí siempre, cuando yo platicaba con mis hijas y que teníamos que llegar a tomar alguna decisión, yo siempre, si veía que lo que pedían o lo que ellas solicitaban era bueno, a mí me gustaba que se sintieran bien, ¿verdad? No negarles las cosas nada más por negarlas, sino primero analizar la situación
Y si aquella situación era buena y las hacía sentirse bien, pues adelante, animarlas incluso a llevarlo a cabo. En el caso de la música, si la música es una música que no les está dañando, es una música cuya letra les está influyendo positivamente, pues ¿por qué se la voy a quitar, verdad? No, nada más porque a mí no me gusta, no. Sino que vamos a dialogar, vamos a negociar los límites también, para que ellos vayan aprendiendo conforme vayan escuchando y vayan discerniendo y tomando decisión también sí, sobre el con tipo de respecto a música. esto que mencionas, yo creo que anteriormente era más notorio. A lo mejor, pues yo me he desinvolucrado un tanto, ¿no? Porque nuestras hijas ya están mayores, pero anteriormente era más notorio que había categoría de música o tipo de música más infantil, más hacia lo que era pues edades de niños, incluso grupos para adolescentes, lo cual creo que todavía se ve, pero hoy en día ya casi no escuchamos cantantes o artistas que estén cantándole a esta población, a los niños, sino más bien vemos que los niños están empezando a manejar las canciones, la música para adultos. Y esto hasta cierto punto puede ser no muy bueno, porque ya empieza a despertar en el niño, en la niña, pues cuestiones que todavía no están preparados ellos, incluso en la manera de vestir. Ya decíamos cómo influyen los mismos artistas con su ropa, con el tipo de indumentaria, con sus movimientos, los bailes influyen a la misma persona que está escuchando. Entonces, pues imagínate un niño, una niña haciendo ese tipo de presentaciones cuando todavía no es el tiempo. Entonces, o vestidos de una manera inadecuada. Allí es donde debemos de tener ese cuidado en cuanto a lo que nuestros hijos están escuchando. Y por qué no, pues a la vez invitar, ¿verdad?, que aquellos que son artistas, que son compositores, pues precisamente escriban y hagan material propio para los niños. Y cuando algo esté mal, por ejemplo, acerca de lo de la música, pues decírselos con toda certitud. Podemos poner un ejemplo. Le podemos decir a nuestro hijo o nuestra hija algo así: mira, sé que no puedo prohibirte que escuches ese grupo que te gusta, pero quiero que sepas que no estoy de acuerdo con las letras que degradan a la mujer o discriminan a personas por su raza o por su credo. Así que te pido que esa música no la escuches en nuestra presencia. ¿Estamos de acuerdo? Yo creo que eso le va a hacer notar a nuestro hijo, a nuestra hija, que las cosas no son así, ¿verdad? Que las cosas no son correctas cuando se tocan esos temas abiertamente en una canción, ¿verdad? Sobre todo degradando a la persona. Sí, y de repente por allí vemos que hay quienes llegan a oponerse a determinado tipo de música, no tanto pues porque estén en contra de las personas que la tocan o que la están presentando, porque pues indudablemente que hay público para todo, pero bueno, nosotros los papás que queremos que nuestros hijos vayan formándose adecuadamente, nos gustaría que estuvieran con la influencia de este tipo de música. Vemos pues aquellos que se les llaman narcocorridos, Sí. donde las bandas de hoy en día, la banda sinaloense es una cuestión preciosa en cuanto es bonita, es a alegre. la música que se toca, pero cuando de repente pues se utiliza, ¿verdad?, para este tipo de narcocorridos, pues nos damos cuenta de que pues están transmitiendo un mensaje que no es nada bueno, y pues nuestros hijos, nuestras hijas están escuchando y se pueden ver influenciados por este tipo de cultura. Entonces sí necesitamos ser críticos en cuanto a ello. Otra de las cosas es aprovechar los momentos de enseñanza. Si escuchamos música con nuestros hijos, se nos presentarán magníficas oportunidades para hablar de innumerables temas y establecer momentos de enseñanza, ¿verdad? Qué bonita función de los papás, ser maestros. Entonces, aprovechar también cuando estamos escuchando alguna pieza musical, alguna letra en especial, pues explicársela a nuestros hijos, a nuestras hijas. ¿Para qué? Para que vayan formando sus propias actitudes, sus propios valores, sobre todo ir y corrigiendo también, ¿verdad? A lo mejor un mal pensamiento que a lo mejor puedan ellos tener o adquirir a través de la música, pues írselos corrigiendo también. La música es algo muy bello, muy hermoso que tiene el ser humano a través de toda su historia. Yo creo que es una forma de expresión donde podemos, pues, nuestra alma, nuestro mismo espíritu puede crecer, puede engrandecerse, puede llegar a momentos muy sublimes
con los diferentes temas musicales, con los mismos instrumentos. Yo creo que eso es lo que no hay que perder en cuanto a lo que es la música. Sabemos que con la música nos podemos trasladar y transportar de diferentes maneras a un nivel de la misma persona, de lo mismo humano, pues que nos hace sentirnos bien. Por eso nos gusta la música. Sí. Entonces vemos cómo pues a través de la misma religión se ha hecho mucha música, temas realmente hermosos en la música clásica precisamente fueron escritos con ocasiones diversas de la religión. Entonces pues ahí encontramos esta riqueza y necesitamos aprender a cuidarlo, cultivarlo, y pues que no se pierda todo esto que es acerca de la música. Así es de que pues en cuanto a música no somos expertos, pero hay muchas cosas que se pueden encontrar, decir, etcétera, y pues siempre sí es bueno pues cultivar, ¿verdad?, esta parte y cuidarla en nuestros niños, en nuestros hijos, adolescentes y jóvenes. ¿Por qué? Pues porque como papás lo hemos vivido, también nosotros en nuestra adolescencia y juventud lo vivimos. Entonces pues siempre la música nos va a hacer vibrar, nos va a hacer transportarnos a niveles realmente sublimes. Pero pues vamos a una pausa y regresamos enseguida con ustedes. Alianza, Señor, hoy queremos en ti empezar y ya nunca terminar. Es la respuesta de un corazón que has formado tú, que has unido tú. Es vida nueva que nace hoy. Estamos de regreso en su programa Alianza de Amor, caminando juntos hacia la santidad. Y pues para nosotros es un verdadero gusto seguir compartiendo con todos ustedes. Ojalá el tema de hoy les sea interesante, les sea provechoso, les guste y les apoye sobre todo en la formación hacia sus hijos. Y estamos hablando acerca de la influencia de los medios de comunicación pues en nuestros hijos y en nuestras hijas. Y hemos visto, por ejemplo, ya la televisión, hemos visto el radio, hemos visto los comerciales, hemos visto también todo la música, la influencia que tiene la música sobre ellos, y pues no puede quedar atrás lo que es el internet y la multimedia. En la actualidad muchas familias se han incorporado a la internet. Yo creo que ahora, no quiero generalizar mucho, pero yo creo que ha de ser raro quien no tiene red de internet en su casa, ¿no? Yo sé que hay cafés internet que también hacen accesible esto a quienes no pueden, pero la gran mayoría ya de las familias nos gusta tener internet en nuestra casa. ¿Y por qué? Pues por muchas razones. Una de ellas es apoyar la enseñanza de nuestros hijos. ¿Por qué? Porque, así como hablábamos al inicio, ¿verdad?, de que los tiempos han cambiado en muchos aspectos, en el área cultural también lo han hecho. Yo recuerdo cuando yo iba a la primaria, yo tenía que ir a una biblioteca donde había muchos libros y buscar en muchos libros una pequeña información que a mí me dejaban de tarea. Ahora no, ahora a través de una palabra, a través de una clave, casi, ¿verdad?, una palabra clave, encontramos la información que necesitamos en un término de tiempo pues muy breve, muy corto, y recibimos información de diversas partes del mundo, cosa a la que no teníamos acceso en otro momento. Entonces el internet es una maravilla y a muchos de nosotros nos gusta tenerlo, pero también debemos de reconocer que tiene aspectos positivos, pero también en determinado momento pudiera tener aspectos negativos, y eso es lo que vamos a revisar. Esta red de internet nos relaciona con una infinita cantidad de información que permite hacer preguntas a prácticamente cualquier tipo de institución en el mundo. Yo estaba leyendo acerca de un tema médico y la verdad nomás puse lo que era el título de lo que buscaba, y realmente hay personas que hacen la misma pregunta que yo estaba haciendo tal vez y que otras personas responden, y son personas muchas veces de otros países pues tratando de responder de la mejor manera la pregunta que uno hace. Entonces ese acceso de información antes no lo veíamos y hoy lo tenemos a la mano. También cada vez son más los que usan multimedia para divertirse o enriquecer sus investigaciones. De hecho, existen en el mercado múltiples versiones en CD que combinan movimiento de imágenes, audio y texto.
y pues de muchas maneras ya también ahora tomamos películas, ¿verdad? Y videos de muchas cosas, de muchas situaciones también de la vida diaria. Como en todo, el internet y el material multimedia también tienen su lado oscuro. Existen lugares con mensajes pornográficos y de violencia, y esto lo vemos. Muchos de nosotros a veces estamos trabajando en la computadora. Por ejemplo, a mí me llegó a pasar desde el punto de vista médico, revisando, por ejemplo, paternidad responsable, anticoncepción y todo esto. En muchos momentos se me llegaron a meter páginas de contenido sexual. Ahora, gracias a Dios, pues ya hay los antivirus. En otro tiempo no lo había, o al menos no eran de la calidad de ahora. Y todos esos pop-ups que le llaman así, ¿verdad? Esas pequeñas páginas que se te metían o anuncios que se te metían, pues ahora ya son más difíciles que entren. Sin embargo, seguimos pues al menos un poco expuestos a ellas y nos puede llegar a pasar. Entonces, ese es el lado negativo del internet. Algunos consejos para sacar el máximo provecho de estos dos novedosos medios de comunicación, pues son los siguientes. Es aconsejable tener la computadora en un espacio familiar, minimizando así la curiosidad de buscar lo prohibido. ¿Cuántas veces pasa, no? Le ponemos una computadora a nuestro hijo allá en su cuarto y solamente él sabe lo que está viendo. Ojalá y sean cosas buenas, ¿verdad? Pero muchas veces puede llegar a suceder que reciban una influencia negativa y por lo tanto mejor sería pues tener un cuarto familiar. A lo mejor no todos tenemos esa accesibilidad de tener un cuarto específicamente para eso, pero a lo mejor un sitio donde podamos estar todos juntos en el momento que alguien está en la computadora. Contratar un servidor de línea confiable que cuente con el servicio de vetar acceso a lugares con material no apto. También eso, ¿verdad? Una compañía que nos diga que no van a entrar páginas inadecuadas y sobre todo que las vayan a ver nuestros hijos. Tener un objetivo para navegar en la red. Cuando los niños se meten a la red para ver qué encuentran, pueden perder solo el tiempo y toparse con lugares poco aconsejables y eso puede llegar a pasar. Es recomendable el uso exclusivo de internet cuando se tiene alguna necesidad de información o se pretende estimular la investigación de un tema en particular. Ya hablaba yo, ¿no?, de la gran biblioteca que tenemos ahora a nuestro alcance. Limitar el tiempo de navegación. Existen tantos y tantos lugares que visitar en la red que podríamos pasar horas dentro de ella. Y lo hemos visto, ¿verdad? Sí. Muchas veces ya lo veíamos en el caso también de la música que podía aislar a la persona. El caso del internet no se queda atrás, también pudiera aislarla. Y hemos visto hasta matrimonios casi separarse o romper su relación. ¿Por qué? Porque el esposo o la esposa, alguno de los dos pasan más tiempo con la computadora que relacionándose mutuamente. Para evitarlo podemos navegar junto con un reloj alarma que nos indique el tiempo que nosotros llevamos frente a la computadora, ¿no? O que nos indique que el tiempo que nos dimos de límite pues ya se acabó. Seleccionar con nuestros hijos los sitios favoritos. Si navegamos mucho con ellos durante un tiempo determinado, podremos conocer muchos lugares interesantes y marcarlos para que ellos sepan cómo entrar fácilmente. Nosotros podemos mostrarles a nuestros hijos páginas interesantes de aprendizaje para que ellos las quieran luego revisitar. Hablar con nuestros hijos sobre el peligro de encontrar material nocivo. O sea, también tener la apertura de hablarlo claramente con ellos, de decirles que hay páginas que los van a querer perturbar, que no son adecuadas para que pues ellos las vean o las visiten. Evitar que conversen en los chat rooms con desconocidos que les pidan sus datos personales o sugieran temas dañinos. Ya también yo creo que nos hemos enterado de muchas historias, ¿verdad?, en las cuales pues nuestros jovencitos pueden ser influenciados a veces por personas a través de los chats porque establecieron algún tipo de relación, conversación, diálogo o incluso llegaron hasta conocer a alguna persona que conocieron a través de la computadora y pues ellos confiados, creyendo que eran buenas personas y realmente han sucedido situaciones realmente tristes, feas, incluso hasta trata de blancas, ¿no? Porque se comunican con nuestras jovencitas, con nuestros jovencitos, entonces pues debemos estar al pendiente de con quién están hablando también nuestros hijos. En cuanto a los videojuegos, pues hoy en día vemos que los videojuegos ya no solo desafían el vencer obstáculos y rescatar princesas. La tónica actual en cuanto a los videojuegos es la de enfrentar rudos y sanguinarios combates realizados con gráficas, sonidos, que reproducen virtualmente escenas de violencia casi real.
Por ello, pues debemos de tener cuidado y serían estos algunos consejos que podríamos estar observando en cuanto a los videojuegos que estén pues llamándole la atención a nuestros hijos. Primeramente, pues buscar videojuegos de sano entretenimiento. No todos los juegos de video manejan contenidos de violencia y sexo. También es otro establecer un tiempo límite, como ya habíamos hablado hace ratito. Es importante acordar con nuestros hijos pues un periodo de tiempo y contar con un reloj alarma que nos indique que el tiempo límite ya ha transcurrido, y tienen que estar conformes nuestros hijos con esto, porque se deben establecer reglas, no podemos dejarlos así nada más. También lo otro es jugar con ellos de vez en cuando. Esto pues implica involucrarnos, y esto es bueno porque en el grado en que nos involucramos con ellos nos estamos dando cuenta de qué tan bueno, de qué tan malo puede ser aquel videojuego. De esta manera pues estamos también disfrutando momentos con ellos, y si no estamos de acuerdo con el tema del juego, pues es un buen momento también para comentarlo con ellos. Recordemos también la influencia de los libros. Los libros son como personas que nos hablan, entonces también es importante estar al pendiente de qué es lo que leen nuestros hijos. Y sobre todo, queridos hermanos, queridas hermanas, pues formar a nuestros hijos como receptores críticos. Tomar el control no significa censurar, simplemente discriminar según la propia voluntad lo que prefiero y lo que no me interesa. De manera que yo soy dueño de mi entretenimiento y no al revés. Que el entretenimiento no me domine a mí, sino más bien enseñar a nuestros hijos que ellos deben escoger el tipo de entretenimiento y el tiempo que deben dedicarle a él. Decidir qué quiero ver y renunciar a otras cosas implica decidir el nivel de importancia que tenga, por ejemplo, la televisión en mi vida o alguna otra cosa. Además, en el caso de los niños pequeños y medianos, esta es una lección importante de responsabilidad en el ejercicio de su propia libertad. Es enseñarles a los niños también desde pequeños a ser responsable en el uso de las cosas. Cuanto más dueños de sus decisiones sean los miembros de nuestra familia, con mayor naturalidad y facilidad se volverán críticos frente a todos los mensajes, independientemente del medio por el que les llegue. Entonces es bien importante que tomemos en cuenta que nosotros como papás tenemos que tener el cuidado en cuanto a los medios. Los medios son muy importantes hoy en día, pero deben de ser formativos, no deben de ser deformativos de la conciencia de la persona, sino deben de estar a nuestro favor. Así de que nos corresponde, hermanos, a nosotros como papás estar al pendiente de ello y no permitir que pues nuestros hijos vayan navegando libremente con ello, o que otras personas que no conocemos los estén influyendo. Entonces le pedimos en este día a nuestro Señor que nos ayude a ser buenos papás, a ser críticos y saber administrar lo que serían los medios de comunicación. No satanizar los medios, porque todo lo que se va creando, generando por la inventiva del hombre es bueno y debemos de sacarle el mejor provecho. Pues que esto sea el objetivo de nuestro tema, y que podemos como papás pues educar a nuestros hijos favorablemente. Muchas gracias, Dios les bendiga y nos vemos en la próxima.